continuar con la vía iluminativa y después adentrarnos en la vía unitiva que nos faltaba. Estábamos en la noche oscura. Aquí San Juan de la Cruz manifestaba algunos defectos de los aprovechantes, de los que están creciendo en la vía espiritual. Han pasado la noche del sentido, que es algo bastante común, dice él, acaece a muchos. Estos aprovechados tienen también defectos. Veíamos como muchas veces en la iglesia los males provienen de estas personas que tienen una vida espiritual más alta, pero que no está perfectamente reformada, porque la noche del espíritu es la única que lleva a cumplimiento la noche del sentido, dice San Juan de la Cruz. Sin la noche del espíritu, esta noche del sentido es una mera reformación del apetito, es como contenerlo desde afuera, pero no transformarlo y iluminarlo adecuadamente desde adentro. Muchos de estos que han pasado la noche del sentido se vuelven soberbios o no terminan de purificar la soberbia que tenían, y con eso la soberbia de tipo sensible, que es la primera, se transforma en una soberbia más espiritual y por lo tanto más fija, más estable, más difícil de combatir. La soberbia de los principiantes antes de la noche del sentido es algo más bien manifiesto, como decían los antiguos, citados por los medievales, tienen extolentia oculorum, es decir, se les salen los ojos. Eso es índice de soberbia como un hábito sensitivo, de la parte sensible. Hay personas que no pueden dejar de centrar cualquier conversación en sí mismas, etc. Todo eso es parte del primer tipo de soberbia, que se purifica con la noche del sentido, pero no del todo hasta que no está la noche del espíritu. Y por eso es necesario que se pase por esta noche. En la vía iluminativa hay distintas manifestaciones según la estructura psíquica de cada uno. A veces hay manifestaciones más intensas también en la sensibilidad. Hay sentimientos espirituales, etc. Y a través de todo eso el demonio puede intervenir y hacer confundir a la persona espiritual. Aquí hace el demonio a muchos creer visiones vanas y profecías falsas. Aquí en este puesto les procura hacer presumir que habla Dios y los santos con ellos, y creen muchas veces a su fantasía. Estamos en la noche pasiva del espíritu, de la noche oscura, libro segundo, capítulo segundo. Es decir, hay una deformación que puede venir del demonio y otra que puede venir simplemente de la naturaleza, que no está guiada por la razón y por el Espíritu Santo. Se hacen atrevidos a Dios perdiendo el santo temor, que es llave y custodia de todas las virtudes. Y tantas falsedades y engaños suelen multiplicarse en algunos de estos, y tantos envejecen en ellas, que es muy dudosa la vuelta de ellos al camino puro de la virtud y verdadero espíritu, en las cuales miserias vienen a dar, comenzando a darse con demasiada seguridad a las aprehensiones y sentimientos espirituales, cuando comenzaban a aprovechar en el camino. Entonces, estas personas
tienen vida espiritual, pero se hacen duras, no son guiadas profundamente por el Espíritu Santo. Por ejemplo, se vuelven racionalistas. El racionalismo es algo que está muy ligado a la imaginación, como ya había explicado San Juan de la Cruz, porque implica una fijación de la mente en el tipo de conocimiento abstractivo, el cual ya en el orden natural no es todo el conocimiento, porque lo más profundo del conocimiento humano supera la abstracción, es algo metafísico, es decir, es un contacto con realidades inmateriales, ya en el orden filosófico natural. En el orden sobrenatural es todavía algo más importante estar en contacto con la Santísima Trinidad y con el Espíritu Santo. Había tanto que decir de las imperfecciones de estos y de cómo les son más incurables por tenerlas ellos por más espirituales que las primeras, que las quiero dejar. Solo digo, para fundar la necesidad que hay de la noche espiritual, que es la purgación para el que ha de pasar adelante, que a lo menos ninguno de estos aprovechados, por bien que les hayan andado las manos, deja de tener muchas de aquellas afecciones naturales y hábitos imperfectos. Por eso todos los que pasan a la vida iluminativa necesitan la purificación más profunda, que es la de la vida espiritual, la vía unitiva. En el pasaje entre la vía iluminativa y la vía unitiva se sitúa la noche oscura del espíritu. Aquí la persona se tiene que renovar totalmente. En esta noche que se sigue se purgan entrambas partes juntas, que este es el fin por el que convenía haber pasado por la reformación de la primera noche y la bonanza que de ello salió, para que unado el espíritu con el espíritu el sentido en cierta manera se purgan y padezcan aquí con más fortaleza. O sea, la noche del sentido, justamente porque se refiere al sentido, no es de toda la persona o de todo el hombre. El hombre es unidad substancial de forma y materia, y por lo tanto la verdadera reforma viene de la forma, justamente, porque es la forma la que da el ser al compuesto, a la persona. Por eso, si la forma no está verdaderamente perfeccionada, que es lo que hace la gracia, la parte sensitiva no puede recibir, sino de manera pasajera, una reforma propia. Por eso muchas personas, y lo vemos especialmente en los jóvenes, adquieren un cierto grado de virtud, pero esa virtud es más bien un freno de los apetitos que siguen desordenados y no verdadera virtud. Como dice Aristóteles, una cosa es la continencia y otra cosa es la templanza como virtud que ilumina con la razón a las pasiones. La continencia puede tener motivos racionales, pero no alcanza para configurar desde adentro el apetito sensitivo, concupiscible en este caso, o irascible en el caso de la fortaleza. Bueno, para eso hace falta una iluminación del alma, y esta iluminación del alma es según la naturaleza del alma, es decir, inmaterial, espiritual, más cercana a la eternidad, participa de la eternidad, por lo tanto, solamente a este nivel es posible que después, de una manera estable, se reforme el apetito sensitivo, sea concupiscible, sea irascible. Esto es el fundamento antropológico de la explicación de San Juan de la Cruz. Por eso tiene que llegar la noche del espíritu. Aquí comienza nuevamente la noche oscura. En una noche oscura, con ansias, el amor es inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada.
entendiendo ahora esta canción a propósito de la purgación contemplativa o desnudez y pobreza de espíritu, que todo aquí casi es una misma cosa, la podemos declarar de esta manera. Y que dice el alma así: en pobreza, desamparo y desarrimo de todas las aprensiones de mi alma, esto es, en oscuridad de mi entendimiento y aprieto de mi voluntad, en aflicción y angustia cerca de la memoria, dejándome a oscuras en pura fe, la cual es noche oscura para las dichas potencias naturales, sólo la voluntad tocada del dolor y aflicciones y ansias de amor de Dios salí de mí misma. Esto es de mi bajo modo de entender y de mi flaca suerte de amar, y de mi pobre y escasa manera de gustar de Dios sin que la sensualidad ni el demonio me lo estorben. Bueno, aquí comienza a describir la noche oscura del espíritu. Hay que tener en cuenta el punto de partida: es una persona consistente, no es una persona endeble, es una persona que tiene una vida firme, tiene propósitos firmes, no cambia permanentemente, está purificada hasta cierto punto de su sensibilidad, ha sufrido pruebas importantes que son la noche del sentido. Esta persona, sin embargo, no es inmutable en sus propósitos, puede cambiar, y de hecho muchas de estas personas cambian y pierden su vida espiritual, sea sobrenatural, sea también natural. Pueden caer incluso en la inmoralidad, pueden perder los bienes espirituales de los cuales gozaban, su grado de oración, etc. Cosa que después no sucede en la vía unitiva, y es prácticamente o moralmente imposible irse para atrás. Siempre es posible el pecado, pero lo propio de la vía unitiva es justamente que la voluntad está de tal manera purificada que el pecado se hace antinatural en concreto, particularmente hablando para tal persona. ¿En qué consiste entonces el estado que comienza con la noche oscura del espíritu, la cual fue grande dicha y buena ventura para mí, porque en acabándose de aniquilarse y sosegarse las potencias, pasiones, apetitos y afecciones de mi alma, con que bajamente sentía y gustaba de Dios, salí del trato y operación humana mía a operación y trato de Dios, es a saber, mi entendimiento salió de sí, volviéndose de humano y natural en divino, porque uniéndose por medio de esta purgación con Dios, ya no entiende por su vigor y luz natural, sino por la sabiduría divina con que se unió. Aquí tenemos el don de la sabiduría del Espíritu Santo, que es el constitutivo más profundo de la vida mística, y en este caso del aspecto intelectual de la vida mística, que es la contemplación mística. Está producida por el don de sabiduría del Espíritu Santo, que implica un conocimiento por connaturalidad, por unión. Santo Tomás en la Summa explica que el don de sabiduría permite un conocimiento espiritual causado por el amor. Aquí se supera el orden natural, en este es el conocimiento quien guía a la operación apetitiva, al amor. En cambio, en el orden sobrenatural, en esta vida, es el amor quien guía el conocimiento, específicamente este tipo de conocimiento que es el don de sabiduría del Espíritu Santo. Más que guiarlo, se puede decir, lo causa, lo produce, porque lo propio del don de sabiduría, como de los otros dones del Espíritu Santo, es que nos configuran de manera tal que el Espíritu Santo nos forma, no solamente en el ser, que es dando la gracia, sino también en las operaciones. Los dones del Espíritu Santo están para operar de manera espiritual, o sea, según el Espíritu Santo. Eso nos configura el modo de conocer de Cristo. Por eso San Pablo en las Sagradas Escrituras muchas veces pasa del Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, a Cristo mismo,
y dice que tenemos la mente de Cristo. Esta mente de Cristo es esa sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Ahora bien, la sabiduría del Espíritu Santo es una sabiduría humana que a su vez proviene de la sabiduría divina, porque el Espíritu Santo proviene del Verbo, y el Verbo es la sabiduría de Dios. Entonces, eternamente pasa la sabiduría del Verbo al Espíritu Santo, que es pasar la naturaleza divina del Verbo al Espíritu Santo. Eso que sucede en las procesiones eternas se reproduce en la vida temporal de las criaturas, o en la vida creatural, en el caso de los ángeles, de manera tal que la presencia del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, significa una renovación, un perfeccionamiento del ser, en modo tal que se configure a la presencia del Verbo encarnado. Entonces, la acción del Espíritu Santo supone la configuración según el Verbo encarnado. O sea, el Espíritu Santo saca las consecuencias de la presencia del Verbo. Eso es lo que más propiamente significa. O sea, así como en la eternidad el Espíritu surge del Hijo, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, como dicen las Escrituras, San Pablo, San Juan, en el tiempo la acción del Espíritu Santo sigue a la presencia del Hijo. Esa presencia del Hijo es principalmente la presencia divina, por la gracia. Ahora bien, eso tiene una consecuencia en la naturaleza, en el alma y en el cuerpo. Esa consecuencia la saca el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como la consecuencia del Hijo en la eternidad. Entonces, en el caso de la encarnación, los evangelios nos dicen que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Esa encarnación por obra del Espíritu Santo sigue a la presencia divina del Verbo. En este caso, en la Virgen María. La Virgen María acoge la llamada de Dios, que quiere decir acoge al Verbo divinamente, y por ese acogimiento sigue no solo la presencia divina del Espíritu Santo, sino la acción del Espíritu Santo en la humanidad, configurando la humanidad de Cristo. Lo mismo sucede en el alma humana cuando conoce por el don de sabiduría del Espíritu Santo. Como explica Santo Tomás en el comentario de la sentencia y en la suma, el don de sabiduría tiene dos aspectos. Por un lado, que sea don, y eso le viene del Espíritu Santo. Por otro lado, que sea sabiduría, y eso le viene del Verbo. Entonces, por la gracia, nosotros tenemos, por decir así, implícitamente el conocimiento del Verbo. Pero ese conocimiento se hace explícito cuando de él surge el Espíritu Santo, o cuando de él surge el amor. Ahora bien, para nosotros es en cierta manera más concientizable la presencia del Espíritu Santo que la del Verbo. O sea, primero comenzamos por las consecuencias y después llegamos a lo esencial, en la conciencia. Pero no quiere decir que el Verbo no esté. ¿Por qué es así? Porque nuestro modo de entender parte de lo bajo y va a lo alto, ya por naturaleza. Desde lo sensible se eleva a lo inteligible, desde lo creado se eleva a lo divino, etc. Sí, me quería preguntar con respecto a la procesión intratrinitaria del Espíritu Santo, si provenía solo del Verbo o del amor entre, es decir, de ambos, ¿no? Del Padre y del Hijo. Bueno, la procesión del Espíritu Santo proviene en primer lugar del amor de Dios a sí mismo, que se expresa personalmente en el Espíritu Santo. El amor entendido como operación se expresa en el amor entendido como fruto o como don. Y eso
a su vez corresponde a las dos personas que se unen en el Espíritu Santo, porque tanto el Padre como el Hijo son idénticos con la naturaleza divina, y por eso no solamente Dios se ama a sí mismo en el Espíritu Santo, sino que el Padre y el Hijo se aman a sí mismos en el Espíritu Santo. Bueno, entonces, esta vida contemplativa corresponde a la contemplación como operación del entendimiento, y esta contemplación, desde el punto de vista humano, tiene su causa en el amor. Digo humano para adecuarme a la explicación que di antes, porque divinamente siempre el amor que procede del Verbo. Hemos visto la definición de teología que da San Juan de la Cruz, que está tomada de Dionisio, de la mística teología. Hay que recordar que para los medievales y para sus seguidores, como los del siglo XVI en España, la teología mística es la misma teología racional en su parte superior. No son ciencias diferentes, la teología es una ciencia una. Entonces, implícitamente el aspecto místico está siempre en la teología. Cuando la teología es racional, es porque se trata de la parte inferior de la teología. Sí. Hoy hay 3 horas. Sí. Bien, Beltrán Rafael, Sí. del Valle Laura, sí. Esperón Miguel Benigno, García Badaraco Susana, García Mata Romina, Graci María Isabel, Aguinaldo Sáez José, Ruiz Cerantes Alcira, Romero Valentín, García de Bertolacci Ángela, Vázquez Jorge, Bueno, gracias. Carlos, yo tengo que hablar un segundo con la doctora del Valle. ¿Puedo retirarse un minuto? Bueno. Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma que la purga de sus ignorancias. Acá identifica la noche oscura con la teología mística misma. Es decir, la noche oscura es el conocimiento por el lado negativo. Como sabemos, para el conocimiento de Dios hacen falta las dos vías: la vía de la afirmación, que incluye la de la eminencia, que la podríamos denominar una tercera vía si queremos, pero fundamentalmente son dos: la de la afirmación y la de la negación. Son dos, ¿por qué? Porque el conocimiento metafísico superior a lo material implica, por un lado, la asimilación al objeto conocido, como en todo conocimiento. Por otro lado, implica negar que ese objeto sea al modo de los objetos connaturales de la inteligencia humana, que son las esencias de las cosas materiales, porque justamente se trata de lo que no es material. Por eso tienen que estar los dos caminos juntos, las dos vías clásicas, afirmativa y negativa. Esos dos caminos están sea en el orden natural, sea en el orden sobrenatural. En el orden natural se parte de los efectos y se llega a la causa de esos efectos metafísicamente. Son las perfecciones que nuestra inteligencia encuentra como superiores a la materia en toda la creación. De ellas se eleva para encontrar la causa de esas perfecciones que las contiene eminentemente. Ahora bien, la causa es superior a los efectos, no tiene estas perfecciones del mismo modo que los efectos, y eso significa muy especialmente que no las tiene separadas, no las tiene
distinguidas de modo tal que se pierda la simplicidad, sino de un modo simple. O sea, todas las perfecciones están incluidas en algo uno. Por otra parte, esas perfecciones no existen como en las criaturas. Y eso significa, primero, que no son limitadas como en las criaturas, segundo, que no son separadas, como dije antes. Hace falta un camino afirmativo y uno negativo. En el orden sobrenatural se da lo mismo, se parte de los efectos y se llega a la causa. Los efectos en este caso son de orden sobrenatural. Y el efecto principal es la gracia misma. Desde la gracia nos elevamos a Dios. Solamente la gracia es capaz de hacernos conocer la vida trinitaria, que es la causa de la gracia. La gracia por sí misma es vida trinitaria, pero participada. Aquí hay concordancias y diferencias respecto de lo que sucede en el orden natural, porque en el orden natural los efectos no son propiamente divinos. Son divinos en un sentido amplio porque vienen de Dios, pero no son divinos en el sentido de que correspondan a la misma naturaleza de Dios. En cambio, en la gracia, el efecto corresponde a la misma naturaleza de Dios. Es la naturaleza de Dios presente de otra manera. Ahora, esta otra manera implica una limitación también, pero no la misma limitación que existe en la creaturalidad. Por esta limitación es necesario utilizar nuevamente la vía negativa, porque por más elevada que esté la criatura que recibe la gracia, siempre sigue siendo criatura. La limitación le viene más por el lado del sujeto que por el lado de la gracia misma, porque la gracia como tal corresponde a la naturaleza. Ahora bien, la gracia sin la naturaleza no puede existir. No puede haber una substancia que sea puramente sobrenatural. Hubo muchas disquisiciones sobre esto en el siglo XVII, en España especialmente. Un alumno mío en Roma hizo una tesis de 400 páginas sobre esto, sobre las controversias acerca de la sustancia sobrenatural en los autores escolásticos españoles del siglo XVII, dominicos, jesuitas, etc. Había distintas posiciones. Propiamente hablando, no puede haber una sustancia puramente sobrenatural. ¿Eso qué significa? Que por más elevada que esté la criatura por la gracia, sigue siendo criatura, sigue habiendo una limitación, y por eso es necesario también en el orden sobrenatural usar la vía negativa. Esa vía negativa, de manera experiencial, se manifiesta en la noche oscura, pero está siempre unida a la vía positiva o la vía afirmativa. Por eso, la noche oscura, sustancialmente hablando, es la misma contemplación. El sujeto experimenta esta contemplación por el lado negativo, pero implícitamente está lo positivo, está la afirmación. Por eso, en la poesía de la noche oscura que está explicando, habla de la luz y guía que en el corazón ardía, incluso cuando está en la noche oscura. Habría ahí la frase rayo de tiniebla. Rayo de tiniebla es una expresión de Dionisio que San Juan de la Cruz asimila. Pues, es rayo, significando, simbolizando el aspecto positivo, y es de tiniebla por el lado de la limitación de la criatura, de la inteligencia creada. Y una pregunta, ¿eso implicaría una experiencia tipo amorosa, como usted decía, de Georges Latour, de la visión, una visión de tinieblas? Es decir, estamos hablando de... ¿Como quién? ¿Qué dijo antes? Creo que Georges Latour era un pintor. No me acuerdo de haberlo citado. Era una clase. Bueno, hay experiencias negativas que describen los filósofos, los psicólogos, etcétera, como Nietzsche y otros, pero que no corresponden a la noche oscura de San Juan de la Cruz, sino a algo análogo. Es decir, un pasaje a una especie de vía iluminativa, que es una separación de las cosas físicas,
para entrar en una especie de estadio puramente espiritual o puramente racional, que en el fondo es deformado porque no corresponde a la naturaleza humana. La naturaleza humana necesita conocer a partir de las cosas materiales, de las cosas físicas. Entonces, aquí hay que distinguir muy claramente. Es cierto que ha habido autores que asimilan esta noche oscura de San Juan de la Cruz a experiencias que narran otro tipo de autores, como Nietzsche o como Freud o como Schopenhauer, etcétera, o como los poetas idealistas o románticos, pero se trata de algo profundamente diferente. No, hay que recordar también que el demonio imita la iluminación divina. Entonces, hay como un refuerzo de la inteligencia producido falsamente por el demonio a través de las potencias sensitivas, es decir, a través de la imaginación y a través de la afectividad, que tiene características muy diferentes de esta noche oscura. Mientras que en esta noche oscura se crece en la humildad, en la aceptación de la realidad y en la buena relacionalidad respecto de los otros, que son la parte fundamental de la realidad de las otras personas. En la noche oscura diabólica hay un endurecimiento, es decir, hay una terquedad que se manifiesta, que es profundamente contraria a la humildad que se manifiesta en la otra noche, porque se recibe algo de Dios. El demonio imita la acción divina, pero la imita de una manera muy diferente. Por supuesto, por el lado de la imitación puede traer engaño y la persona se hace más soberbia en el fondo. San Juan de la Cruz lo describe de varias maneras. Y esa iluminación distinta coexiste con formas de irracionalidad. Por una parte hay un racionalismo, por otra parte hay una irracionalidad, y las dos cosas coexisten. Esta segunda noche oscura del espíritu es muy diferente de aquella de la cual habla San Juan de la Cruz. El mismo Hegel habla de esta noche del espíritu. En la fenomenología del espíritu dice que hay que pasar por esta noche del espíritu. Ahí no la nombra como tal. En las lecciones sobre la estética dice Nacht des Geistes, la noche del espíritu. En la fenomenología, esta noche del espíritu es toda una transformación que hay que pasar para llegar a una especie de iluminación, como hacían los paganos. Él habla de los misterios eleusinos, que eran una especie de sacramentos paganos, que tienen la misma estructura antropológica de los sacramentos cristianos, pero son profundamente diferentes, porque no vienen de un principio sobrenatural. Y en estos misterios eleusinos también se trataba de pasar por una especie de borrachera, delirio báquico, etcétera, hasta llegar a una iluminación. Nosotros hablamos de personas que están iluminadas, por ejemplo, los que fundan sectas, etcétera, se las llama personas iluminadas porque hay como una apariencia de luz, y a veces hablan explícitamente de la luz. Esto no es la vía iluminativa, sino otra cosa, o si se quiere, otro tipo de vía iluminativa. A veces estas personas tienen un desprendimiento exagerado de lo material, o desprecian lo material, etcétera, desprecian la naturaleza, incluso se hieren a sí mismas o a los demás, pero de una manera antinatural. Y eso es fruto de esta especie de racionalismo iluminativo. Es un racionalismo exacerbado que lleva a una especie de intuición unificada, que en el fondo es una intuición de sí mismo, es una especie de vueltas del sujeto sobre sí mismo por medios naturales, cosa que ya está en algunas manifestaciones filosóficas, como en el neoplatonismo, y también en otro tipo de experiencias entre filosóficas y religiosas, por ejemplo en algunas sabidurías orientales. Hay como una unificación, una iluminación, pero esa iluminación es un retorno del sujeto sobre sí mismo, del alma sobre sí misma, no se va a la realidad y sobre todo no se va
a la fuente de la realidad que es Dios mismo. Esa iluminación produce una experiencia espiritual profundamente diferente de esta otra iluminación y sobre todo de esta unión con Dios que se da por el amor. Es una relación interpersonal. La diferencia más básica es la falta de relación interpersonal que se da en los otros tipos de iluminación. Porque no hay Trinidad, no hay persona en Dios, no hay tres personas en Dios. Y Dios es identificado poco a poco con el propio sujeto. No sé qué era lo que quería preguntar. Otra cosa. Sí, en realidad todavía no entiendo bien cuando se habla de mucha oscura del sentido del San Juan de la Cruz, si solamente son con una mengua o un intento de negar las pasiones, y si además eso implica la noche oscura algún tipo de vivencia que tenga que ver con lo horroroso, con alguna condición así que sea desagradable. Sí, eso puede suceder, depende del tipo de personalidad, ¿no? Normalmente en personas que tienen más cultura eso no sucede, porque hay un desarrollo orgánico de la racionalidad que va configurando la imaginación. Entonces, normalmente eso tiene menos lugar. En otro tipo de personas que son más afectivas o que tienen menos desarrollo cultural, eso es posible. Ahora, eso puede tener distintos orígenes. Teóricamente es posible un origen imaginativo, o sea, una especie de desvío de la imaginación, influida por la afectividad, pero también puede tener un origen diabólico, en el demonio que perturba a las personas a través de la imaginación y de la afectividad, porque no puede hacerlo directamente en la voluntad y en la inteligencia. ¿Y Dionisio cuando habla del rayo de tinieblas no se refiere a esto? Cuando Dionisio habla del rayo de tinieblas se refiere a un estadio más elevado, es decir, a la noche del espíritu. O sea, lo otro es como un anuncio muy lejano. Propiamente hablando, lo que dice Dionisio corresponde a la noche del espíritu, que es el principio de la vía iluminativa, de la vía unitiva, en la cual se tiene una experiencia directa de la realidad de Dios. Esa experiencia, como es tan lejana de la experiencia normal e incluso del conocimiento intelectual que se tiene, de la realidad, aún al nivel sobrenatural, aparece como una oscuridad muy profunda, que puede ser repentina y por eso se llama rayo. Porque comportando un pasaje a un nivel de realidad y de operación muy superior, hay menos lugar para la progresión, como sucede en cambio en la noche del sentido. Por eso aquí las cosas se dan más semejando a la eternidad, porque lo espiritual de por sí es superior a la materia, al movimiento y por tanto al tiempo. Por eso cuando lo espiritual comienza a tener su mayor consistencia como espiritual y sus operaciones corresponden, la conciencia que se tiene del propio ser y de las propias operaciones es superior. Y superior también significa al tiempo, al discurrir de las cosas materiales que se mueven y al tiempo mismo. Eso se simboliza con el rayo. La persona experimenta como un rayo. Aquí cita Aristóteles. Conviene suponer cierta doctrina del filósofo que dice que cuanto las cosas divinas son en sí más claras y manifiestas, tanto son más al alma oscuras y oscuras naturalmente, así como de la luz, cuanto más clara es, tanto más se ciega y oscurece la pupila de la lechuza. Y cuanto el sol se mira más de llano, más tinieblas causa la potencia visiva y la priva, excediéndola por su flaqueza. Bueno, esto lo dice Aristóteles, lo retoman
los teólogos medievales, Santo Tomás también, los místicos. En el segundo libro de la Metafísica, Aristóteles dice que la realidad divina es demasiado superior a nuestra capacidad intelectiva y por eso queda como privada, como oscurecida, y por eso las cosas superiores son más difíciles que las cosas correspondientes a la naturaleza material, que no son connaturales, justamente. Que por esta causa, ¿de dónde? Cuando esta divina luz de la contemplación embiste en el alma, que aún no está ilustrada totalmente, le hace tinieblas espirituales. Porque no solo la excede, pero también la priva y oscurece el acto de su inteligencia natural. Aquí hay una doctrina muy profunda de San Juan de la Cruz en el orden filosófico también. Es decir, que la luz divina es superior a la luz del entendimiento agente. Por eso, como normalmente conocemos por la luz del entendimiento agente, cuando recibimos una luz superior a la del entendimiento agente, hay un cambio muy profundo, no solo en el conocimiento, sino también en la conciencia. Porque la conciencia que tenemos de nosotros mismos sigue al conocimiento que tenemos de las realidades de las cosas materiales por la acción del entendimiento agente, que pone en acto lo que está en potencia. La forma de conciencia natural que tenemos corresponde a esa acción del entendimiento agente. Cuando tenemos una luz superior, que ya es metafísica, pero sobre todo divina, sobrenatural, la acción del entendimiento agente queda privada y la conciencia del sujeto es transformada. En cierta manera, fenomenológicamente hablando, es como si hubiera una interrupción de la conciencia. Es como una interrupción de la conciencia, en el sentido de que la forma de conciencia anterior queda como oscurecida por una luz superior. Que por esta causa San Dionisio y otros místicos teólogos, que son medievales, comentadores de Dionisio, llaman a esta contemplación infusa rayo de tiniebla. Conviene a saber para el alma no ilustrada y purgada, porque de su gran luz sobrenatural es vencida la fuerza natural intelectiva y privada. Por lo cual David también dijo que cerca de Dios y alrededor de él está oscuridad y nube. No porque en sí ello sea así, sino para nuestros entendimientos flacos, que en tan inmensa luz se oscurecen y quedan frustrados, no alcanzando, que por eso el mismo David lo declaró, luego diciendo, por el gran resplandor de su presencia se atravesaron nubes, es a saber, entre Dios y nuestro entendimiento. Esta es la causa porque en derivando de sí Dios al alma que aún no está transformada este esclarecido rayo de su sabiduría secreta, le hace tinieblas oscuras en el entendimiento. Podríamos traducirlo antropológicamente como sigue. Hemos dicho que la luz del entendimiento agente funda nuestra forma normal de conciencia. Cuando recibimos una luz superior, esa conciencia está profundizada, o sea, nos vemos a nosotros mismos, no, por decir así, desde el espejo de las cosas materiales, o de las esencias de las cosas materiales que hemos conocido, sino a la luz de Dios, que es superior a todas las otras cosas. Es decir, nos vemos a nosotros mismos viendo a Dios, aunque todavía no lo vemos en esencia. Ahí está el problema. Mientras que las esencias de las cosas las vemos intelectualmente, la esencia de las cosas materiales, a Dios no lo vemos. Entonces, la forma de conciencia que tenemos de nosotros mismos, fundada sobre este nuevo tipo de conocimiento que supone una luz superior, implica al principio una desorientación, un vacío
una oscuridad que corresponde al hecho de que no vemos la esencia de Dios sobre la cual se funda esta nueva forma de conciencia de nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, ¿qué sucede? Continúa el conocimiento natural. Entonces, las dos formas de conocimiento que todavía no están unificadas interfieren recíprocamente, podríamos decir. O sea, la forma de conocimiento correspondiente a la iluminación divina oscurece la otra porque tiene una luz superior. Y el conocimiento normal, que corresponde a la visión de las esencias de las cosas materiales, entorpece el conocimiento que es según la luz divina, porque es inferior, porque se interpone, hasta que se da la unificación. ¿Qué quiere decir esa unificación? Quiere decir que la luz superior fortalece la inferior. Ya los filósofos hablaban de esto, implícitamente los filósofos árabes medievales también se referían a esto, pero se referían, diría Santo Tomás, de una manera peligrosa. Él tiene muchos capítulos en la Suma contra Gentiles para ocuparse de ello. Porque es cierto que la sustancia superior refuerza en nosotros la inteligencia. ¿Cómo la refuerzan? Disponiendo nuestras imágenes de una manera mejor. Pero también es verdad que eso lo pueden hacer, como diría San Ignacio, los ángeles malos para fines malos. Entonces, los demonios pueden organizar nuestra imaginación, nuestra fantasía, de manera tal que recibamos una luz superior de manera desproporcionada. Y esa desproporción, a su vez, causa un desorden en la voluntad y esta, a su vez, interfiere sobre la inteligencia. Fuera del cristianismo, algunos filósofos ponían la felicidad en la unión con las sustancias separadas, en la unión intelectual con las sustancias separadas. Después hablaba Aristóteles y después retomaron los filósofos neoplatónicos y los árabes que dependen de estos. Esa unión con las sustancias superiores puede terminar en una forma de noche oscura del espíritu diferente de la divina, que es la que hemos descrito anteriormente. Por eso los medievales y Santo Tomás advierten sobre este tipo de felicidad humana que en el fondo es ilusoria, porque no corresponde a la realidad del ser del hombre. San Juan de la Cruz tiene mucha conciencia de este peligro espiritual y por eso pone la noche oscura del espíritu como fundamental para llegar a la perfección del conocimiento espiritual. Aunque no se llegue al extremo de los filósofos árabes, en una persona que tiene la gracia y va creciendo según la vía de la gracia, son siempre posibles estas desviaciones iluministas. Es una fijación en un estadio que es inferior a la verdadera unión con Dios y a la verdadera iluminación por parte de Dios, el verdadero conocimiento experimental, etc. Esa fijación comporta una deformación espiritual importante que se refleja sobre toda la personalidad en concreto. Es posible analizar a estas personas iluminadas y se verá que tienen profundas deformaciones, no solamente en el conocimiento, sino también en la afectividad y consecuentemente en la relacionalidad con las otras personas. En cambio, la noche oscura conduce a la vida perfecta según el Evangelio. La vida perfecta según el Evangelio está centrada en la caridad respecto de Dios y respecto de los demás,
de una forma que está descrita en el Evangelio mismo. Primero explica el aspecto intelectual y después el volitivo. En derivando de sí Dios al alma, que aún no está transformada, este esclarecido rayo de su sabiduría secreta le hace tinieblas oscuras en el entendimiento. Aquí la palabra sabiduría secreta quiere decir sabiduría mística. Mística es lo mismo que secreto o escondido, en griego. Es secreto para la razón natural. Y que esta oscura contemplación también le sea al alma penosa, estos principios está claro, porque como esta divina contemplación infusa tiene muchas excelencias en extremo buenas, y el alma que las recibe, por no estar purgada, tiene muchas miserias, también en extremo malas, de aquí es que, no pudiendo caber dos contrarios en el sujeto del alma, de necesidad haya de penar y padecer el alma, siendo ella el sujeto en que contra sí se ejercitan estos dos contrarios, haciendo los unos contra los otros. Los dos contrarios, ¿qué son? La iluminación divina y las miserias del alma. Ahora, estas miserias del alma no son un puro vacío. Son deformaciones que están guiadas por una pseudo iluminación, como dijimos antes. Si fueran puro vacío no habría problema, porque viene la luz y llena el vacío, aclara. El problema es que la personalidad está configurada según iluminaciones que son deficientes, que son imperfectas, que son limitadas y que dan fundamento a juicios falsos y a razonamientos falaces. Entonces hay toda una perturbación de los pensamientos, como diría San Ignacio. Pensamientos corresponden principalmente a la razón, pero después tienen aspectos que interactúan con la afectividad, porque hay un conocimiento por la naturalidad, también fuera de la gracia, etcétera. Todo eso configura la personalidad. Ahora, la personalidad así configurada está mal configurada. Tiene que cambiar. Y eso es lo que hace la iluminación por parte de Dios del rayo de tiniebla. Eso pasa siempre. No es que en una persona sí o en otra no. Eso tiene que estar siempre. La transformación corresponde al estado de naturaleza en el cual nos encontramos, que aunque sea una naturaleza ya elevada por la gracia, en los que la hemos recibido por el bautismo, etc., sin embargo, contiene todavía las heridas del pecado original, como una penalidad, tiene una inclinación al pecado, etc. Todo eso permanece e influye en la personalidad. ¿Eso qué quiere decir? Principalmente influye en lo más elevado de la personalidad, que es la inteligencia. Ahora, la inteligencia de las personas que no han tenido esta profundísima transformación es una inteligencia que funciona siempre deficientemente. El único modo de que funcione con plenitud la inteligencia es pasar esta transformación, porque por más bien que se conozca la realidad, aunque la doctrina filosófica y teológica de la persona sea perfecta, aparentemente, o sea en la expresión externa, sin embargo, el modo de entender está influido por su estado interior. Está influido por la desproporción de las luces. Es decir, por la falsa iluminación que todavía no desapareció y que tiene incluso canales externos.
porque uno lee libros, porque está en una cultura, porque está influido por otras personas, porque tiene una educación que normalmente no es perfecta. Siempre la educación que uno ha recibido, por más buena que sea, tiene aspectos deficientes. Por todo eso, estamos sujetos a influjos externos que terminan por conectarnos con un mundo de luz aparente. Entonces tenemos falsas luces adentro, eso es lo que quiere decir. Y nos tenemos que despojar de esas luces para que venga la verdadera luz. Esas luces, ¿dónde tienen su fundamento? Por un lado, en la razón natural que tenemos. Esa razón natural no está plenamente desarrollada, está utilizada de manera unilateral, para algunas cosas sí, para otras no. Y eso a su vez nos predispone para recibir luces externas, podríamos decir. ¿Qué quiere decir? El influjo de los malos ángeles o incluso de los buenos ángeles, si pudiésemos decir. Porque los ángeles buenos están al servicio de Dios, pero siendo criaturas inferiores, tienen un modo de acción sobre nosotros que es más proporcionado a nosotros que el de Dios. Entonces, incluso los ángeles buenos que influyen sobre nosotros nos pueden dar lugar a equivocarnos. Eso lo explica San Ignacio. Por eso existen los ejercicios espirituales, que tienen reglas para el discernimiento de los espíritus. Para saber cuándo ilumina a Dios directamente, cuándo ilumina a los ángeles malos, cuándo ilumina a los ángeles buenos. Y todo el sentido de la obra de San Juan de la Cruz depende de esto. ¿Por qué dice él que hay que pasar la noche del Espíritu? Porque aunque tengamos buenas iluminaciones, para los cuales nos ayudan los ángeles buenos, o aunque tengamos buenas iluminaciones que corresponden a un buen desarrollo de nuestra inteligencia, de nuestra razón, todo eso no es proporcionado a Dios. O sea, puede servir para el camino, eventualmente, si es bueno. O puede servir para entorpecer el camino, si es malo. ¿Malo qué es? Quedémonos solamente en el orden intelectual. Malo es un conocimiento errado de la realidad natural, una falsa filosofía, por ejemplo, o un influjo sobrenatural negativo en el orden del conocimiento. Todo eso interactúa en el camino, porque lo bueno es bueno y es dado por esos ángeles en orden a la acción de la gracia, pero no es lo mismo que el conocimiento que surge directamente de la gracia. Y lo malo impide, pero es permitido por Dios en su providencia para que justamente avancemos en el camino y no nos apeguemos a lo bueno. Hay toda una interacción que es necesario discernir. San Ignacio de Loyola enseña ese discernimiento respecto de las decisiones particulares que alguien tiene que tomar. San Juan de la Cruz enseña lo mismo respecto del desarrollo definitivo de la vida espiritual. Y por eso también respecto de las grandes etapas de la vida espiritual que son durables en el tiempo. Es necesario orientarse en todo ese mundo espiritual que es muy amplio, es más amplio que la vida psíquica inmediata fundada sobre la imaginación, la afectividad y a lo sumo la razón natural. Es mucho más amplia. Es necesario orientarse. Orientarse en la vida personal y también orientarse en la vida de la Iglesia, porque esto que pasa en una persona pasa en el conjunto de la Iglesia. Para eso están los obispos, y los obispos, como dice Dionisio y dice Santo Tomás y todos los grandes padres, tienen que ser perfectos en la vida espiritual, es decir, tienen que estar en la vía unitiva. Si no están en la vía unitiva, no pueden hacer esto y se arma un caos. Así como se le arma a la persona dentro, si no está bien orientada, se le arma a la Iglesia entera, si está guiada por los obispos cuando no están suficientemente unidos con Dios, y lo mismo sucede con los presbíteros, ¿no? Esa es la jerarquía eclesiástica que continúa la jerarquía celeste, como dice Dionisio.
lo propio del obispo es que perfeccione la iglesia universalmente hablando. Por eso San Pablo dice que tienen que discernir los espíritus, tienen que reconocer la acción del Espíritu Santo, tienen que asumir lo bueno y rechazar lo malo, etcétera, etcétera. Bueno, eso pasa dentro de la persona. Lo que nosotros vemos en grande, en la vida de la iglesia y también del mundo, pasa dentro de una persona. Y como eso es tan amplio, el único modo de discernirlo es la unión perfecta con el Espíritu Santo. Ahora, esa unión perfecta con el Espíritu Santo implica ir más allá de todas esas iluminaciones o perturbaciones u oscuridades particulares que pueden tener diferente origen. Es tan complejo discernir todo eso que, dice San Juan de la Cruz, el único modo de avanzar es dejarlo de lado y ponerse en la unión directa con Dios. No quiere decir que todo eso no sirve. Sirve cuando está. Pero cuando uno se da cuenta de que está, ya no sirve más. Ese es el punto. Por eso hay que ir más allá. Uno se da cuenta que está cuando ya está en la vida cognitiva y con la iluminación divina. No, y también se va dando cuenta cuando va avanzando. ¿Está proponiendo San Juan de la Cruz que no haya discernimiento de espíritus y que uno avance directamente al siguiente paso? ¿O tiene que haber una interacción? Bueno, en cierta manera sí. Es cierto eso. Está diciendo que no haya discernimiento de espíritu porque está hablando de una cosa diferente de San Ignacio. San Ignacio habla de las decisiones prácticas que hay que tomar en la vida corriente y en la vida externa. Uno tiene que hacer una cosa u otra. Él habla del estado de vida. Una persona se tiene que casar, ir a un monasterio, ir a un seminario, etcétera, o estudiar una carrera, otra. Bueno, todo eso son decisiones que hay que tomar, que se refieren especialmente a la vida externa. El estado de vida es una cosa externa, no interna, porque en todos los estados de vida es posible la perfección. Ahora, si uno busca la perfección eficazmente, tiene que elegir adecuadamente el estado de vida, o cualquier otra cosa que elija. Eso es lo que dice San Ignacio. Entonces, como las elecciones son particulares, ahí hay que discernir bien el sentido de la elección. Hay que usar la razón, hay que dejarse iluminar por los ángeles buenos, que ayudan a ver las circunstancias, favorables o desfavorables. Hay que, sobre todo, sentir el impulso de la gracia, que es el criterio último. Bueno. San Juan de la Cruz, en cambio, habla de lo más profundo de la vida espiritual, de lo interior. Habla de la contemplación, que es la raíz de todo lo otro. Si uno no tiene la adecuada contemplación, no puede discernir bien los espíritus, no puede guiarse bien en las elecciones que tiene que hacer. Además, en el camino espiritual, como lo estamos describiendo aquí, normalmente se supone que la persona ha hecho todas las elecciones que tenía que elegir, que hacer bien elegidas. Y sigue eligiendo bien. Pero aquí se trata de algo mucho más profundo que esas elecciones que se refieren a lo externo. Porque aquí estamos hablando del fin. Vía unitiva quiere decir unión con el fin, o alcance del fin. Sí. O sea que la vía unitiva y esa unión con Dios sería la fuente de todo discernimiento. Sí. Por eso en la poesía está que sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. O sea, el fin está siempre presente. Desde el principio. Por eso el criterio absoluto de la vida espiritual no es la oscuridad, sino la luz y el gozo. Por eso es lo que produce el Espíritu Santo. Ahora, el problema es que, como no estamos preparados para recibirlo, esa luz y gozo están como escondidos.
escondidos en el fondo del corazón, que es el alma. Por lo tanto, los que se dicen maestros espirituales tienen que estar en perfecta vía unitiva. Bueno, una en manera proporción de decir, tienen que estar en una unión con Dios proporcionada al oficio que tienen. Como los psicólogos tienen que ayudar a las personas según las capacidades que tienen, que son todas diferentes para todos los psicólogos. Si hay alguna profesión en la cual varía, lo que tienen que hacer es esa, que es lo contrario a la tentación racionalista moderna de buscar el método único. La tentación cartesiana, el discurso del método, entonces un único método para toda la psicología. Esa es la enfermedad, no es justamente, eso es la causa de los problemas. O sea, unificar a las personas de una manera exterior, eso es el método. Pues método quiere decir un procedimiento para lograr un resultado. Ese procedimiento es externo. Pues la palabra misma indica un camino que hay que recorrer, o sea, disponiendo las cosas físicas para lograr un resultado. Cuando uno tiene que fabricar algo, tiene que usar un procedimiento. Tiene que empezar por hacer una determinada actividad, seguir por otra y terminar por otra. O un protocolo, como dicen los médicos, primero hay que hacer esto, después lo otro. En la vida espiritual, tratándose de algo muy superior a lo material, las cosas no se dan de la misma manera. Entonces, para guiar a otros, hay que tener la experiencia espiritual proporcionada a la guía que se realiza. Todos tenemos que guiar a otros, porque el deber de la caridad es universal. El problema es que uno no debe pretender guiar a otro cuando no sabe, o cuando no tiene la experiencia proporcionada. Por eso los autores espirituales decían, para ser presbítero por lo menos hay que estar en la vía iluminativa. Para ser obispo hay que estar en la vía unitiva, ¿no? Porque es una guía universal de la Iglesia. Y como dice Dionisio, para ser monje hay que ser perfeccionado. ¿Por quién? Por el obispo, que es perfecto. Los monjes están en el orden de los perfeccionados. Y el obispo está en el orden de los perfeccionadores. Y por eso el obispo se refiere directamente a la Eucaristía, que es el sacramento perfecto. Está contenido toda la perfección. ¿Se refiere en el plano solamente intelectual o de toda la vida espiritual en cuanto a perfección? Bueno, porque, digamos, también es en todos los planos, porque el plano espiritual contiene eminentemente los otros. La vida humana es una unidad, entonces están contenidas todos los planos. Sí, a lo que voy es que es posible, digamos, que puedo ocurrir que un obispo no esté perfectamente. Y puede ocurrir perfectamente. Puede ocurrir eso, bueno. Y puede ocurrir que un obispo no tenga la vía unitiva, ni la iluminativa, y ni siquiera la purificativa, porque puede estar en pecado mortal un obispo también. Entonces, por supuesto, cuando el obispo no tiene esas cualidades, es un funcionario. Y ahí también habrá que ejercer el discernimiento de espíritus como ¿Cómo? los ángeles. Bueno, si el obispo no está en ese estado que debería estar, Sí. también a veces doctrinalmente puede cometer errores e inducir errores en nosotros. Y habrá que ejercer también un discernimiento. Y el obispo no es infalible. Claro. Lo que pasa es que el obispo está insertado en la comunión de toda la Iglesia. Está el sumo pontífice, que es el que confirma. El sumo pontífice sí es infalible. Y los concilios son infalibles, el magisterio ordinario y universal es infalible. Lo que pasa es que la vida de la Iglesia se ha exteriorizado. En vez de estar centrada en estos aspectos espirituales, que por supuesto no están separados de la vida concreta, externa, pero son el centro, ¿no? La vida de la Iglesia se ha exteriorizado, entonces se ha centrado en aspectos externos. Y por eso también la acción de los obispos muchas veces está centrada solamente en lo externo. Adquiere una importancia desproporcionada el aspecto de
de administración, por ejemplo, externa. O de denuncia, o... Bueno, el aspecto político, etcétera, que es parte de lo mismo, ¿no? Social. Social también, sí. Todo no quiere decir que eso no tiene que estar. Tiene que estar, lo que pasa es que cuando no está conectado con lo otro, queda como abstracto, queda como una cosa meramente exterior. Y lo mismo en la vida de los sacerdotes. Bueno, para los medievales, la diferencia entre el sacerdote y el obispo no está en lo fundamental, que es la contemplación de la Eucaristía, porque ambos hacen lo mismo, que es lo principal, que es celebrar la Eucaristía. La diferencia está en el gobierno del cuerpo místico, o en la guía del cuerpo místico, porque los obispos tienen una guía universal y los sacerdotes en eso son auxiliares del obispo. Pero en lo principal no son auxiliares del obispo, porque hacen lo mismo, que es celebrar la Eucaristía. Ahora, cuando la vida de la Iglesia se exterioriza, el obispo queda totalmente separado de los sacerdotes, es como el jefe y los sacerdotes están abajo, y pareciera que no tienen lo principal, que es lo que tiene el obispo. Y ahí se deforma todo. Y eso también pasa en los laicos, porque los laicos tienen que buscar una guía espiritual en los sacerdotes y en los obispos. Si se fijan solamente en el aspecto exterior, pierden esa guía espiritual. Y por eso adquiere una función desproporcionada, por ejemplo, la jurisdicción o el aspecto territorial, etcétera, que no es fundamental. Lo fundamental es la guía espiritual. Bueno, todo eso que contemplamos de una manera más universal en la Iglesia se da en cada individuo, porque cada individuo es como una especie de microcosmos espiritual. Y tiene que saber guiarse. ¿Cómo hace para guiarse? Bueno, le pregunta al padre espiritual, le pregunta a la tradición de la Iglesia y le pregunta a muchos padres espirituales que están en los libros también, porque, como decía San Pío X, tenemos muchos amigos que son los libros, porque a veces los libros nos iluminan mejor que las personas que tenemos al lado, porque los libros los escribieron personas que eran muy sabias, ¿no? Pero si uno no lee los libros, queda desconectado de esa gran sabiduría de la tradición de la Iglesia. Es verdad que la tradición no es lo escrito, porque así como el Evangelio no es lo escrito, sino la gracia, también es verdad que esa tradición está conectada con lo escrito, así como está conectada con los monumentos de la tradición, con el arte que fue produciendo la vida cristiana a lo largo de los siglos, etcétera, ¿no? Porque es todo prolongación de la presencia del Verbo encarnado. Y la gracia nos viene del Verbo encarnado. Por eso hay que leer los libros. Bueno, el centro de todos los libros, por supuesto, es la Sagrada Escritura. Pero como la luz de la Sagrada Escritura es el rayo de tinieblas demasiado elevado, para entender la Sagrada Escritura hay que leer también a los otros grandes doctores que han interpretado y se han acercado a la Sagrada Escritura. Y esa es la función fundamental de los doctores de la Iglesia. La Iglesia tiene doctores reconocidos oficialmente, que son santos, que han iluminado especialmente a la Iglesia entera para acceder a ciertos aspectos de la revelación, que están contenidos como fuente en la Sagrada Escritura. Bueno, hacemos una interrupción y después continuamos.